Buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar un tema que tiene que ver con el primer parcial, la primera unidad, en el que se les invita a que conozcan nuevos sistemas de coordenadas, nuevos sistemas de referencia. En este caso vamos a ver cómo el sistema de coordenadas rectangulares, que también se les llama cartesianas, se puede convertir a un sistema nuevo que les voy a presentar, que se llama sistema polar. Primero vamos a diferenciar los dos sistemas. El sistema de coordenadas rectangulares lo que tiene es, se le llama coordenada rectangular porque a cualquier posición, cualquier punto que yo localice en el plano cartesiano, cuando lo referencio con los dos ejes me forma un rectángulo, ¿sí? Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que me dicen las coordenadas rectangulares? Cuando me indican estos valores, por ejemplo 2,3, significa que yo me voy a desplazar 2 unidades en la horizontal primero, porque ese siempre es el primer valor, y 3 valores en la vertical. ¿Cuál es el eje horizontal? El eje X o de las abscisas. ¿Cuál es el eje vertical? El eje Y o también llamado de las ordenadas. En el caso de este punto tenemos que se va a la parte negativa de X, 3 unidades, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, y sube 2 unidades positivas en Y. El sistema de coordenadas polares lo que hace es referenciar la posición a partir de círculos. Estos dos ejes lo único que hacen es marcarme el centro, a partir del cual va midiendo los radios del círculo. Por ejemplo, aquí es el círculo de radio 1 y aquí se forma. Radio 2 y aquí se forma. 3 y se forma. Este forma rectángulos o cuadrículas y este forma círculos. Lo que importa en el sistema polar es la medida del radio vector y el ángulo de inclinación en el que está posicionado el punto. Los sistemas de coordenadas polares se utilizan en sistemas de navegación tanto marítimo como aéreo. Tienen una ventaja. Vamos a ver una situación. Si un avión sale, por ejemplo, de la Ciudad de México, en un plano cartesiano tendríamos que referenciar el punto de origen, quizá como el aeropuerto o la torre de control, y a partir de ahí ver la distancia hasta el punto de destino. Pero el punto de origen queda fijo, sigue siendo la torre de control. En el caso del sistema polar nos permite ir cambiando el origen. O sea, no tenemos que referenciarnos desde el mismo punto inicial. O sea que el punto va cambiando según la nueva posición. Supongamos que este es el radar de un submarino. ¿Cómo puedo localizar este punto? Lo que voy a hacer es, primero voy a medir el círculo. Por ejemplo, para llegar a este punto tendría que abrir un radio de un círculo hasta acá. Y después voy a decir cuál es el ángulo de inclinación o cuál es el ángulo al que hay que abrir ese radio para llegar al punto. El sistema de coordenadas rectangulares tiene un origen fijo y determinado, no se mueve. El sistema polar tiene un origen dinámico y relativo. Aquí está. Una coordenada rectangular se expresa como XY, abscisa ordenada, horizontal, vertical. Y el sistema polar lo que hace es definir, les dije, el radio vector y el ángulo de inclinación. Aquí está radio y esta letra del alfabeto griego representa el ángulo. El sistema rectangular toma en cuenta la latitud y la longitud y el sistema polar toma en cuenta el radio y el ángulo. Siempre medido desde aquí, todos los ángulos se miden desde aquí 0 grados, ya saben, 0, 90, 180, 270 y regresa a 360. Les traigo un ejemplo en el que estas dos posiciones son exactamente iguales, pero vamos a ver cómo se expresan en los dos sistemas. Si yo quiero ir desde el origen hasta esta posición marcada, el sistema rectangular me dice que tengo que avanzar 12 en la horizontal y 5 en la vertical. Para llegar aquí son 12, 5 en el sistema rectangular. En el sistema polar lo que hace es decirme, avanza 13, 10, 11, 12, 13. Avanza 13 a 23 grados, por eso el segundo valor es el ángulo. Primero es cuánto se abre, cuánto se extiende, más bien sería primero cuánto se extiende y el segundo cuánto se abre. 15,5 en rectangular es lo mismo que 13 de radio a 23 grados. Vamos a comprobarlo, pero primero vamos a ver el fundamento de las fórmulas.
Cualquier posición del plano cartesiano se puede triangular. Vamos a ver lo siguiente. Este que tiene coordenadas 3 en la horizontal, 1 en la vertical, o sea, 3 en X y 1 en Y, yo lo puedo triangular con respecto al origen. Este también, -1, -2, 4. Y lo estoy triangulando con respecto a la posición del origen. Todos los puntos del plano cartesiano se pueden triangular y referenciar respecto al origen. Por eso, si se fijan, todos estos triángulos que se forman son triángulos rectángulos, como este. ¿Cuáles son las dos herramientas que yo más utilizo en triángulos rectángulos? Razones trigonométricas y teorema de Pitágoras. Aquí está. En el plano cartesiano yo obtengo la posición de un punto con sus valores x, y. Cuando triangulo la posición, este lado, que queda enfrente del ángulo de 90, es el radio y el ángulo que me interesa es este aquí. El ángulo que me interesa siempre es con respecto al eje x, por eso tomo este. Razones trigonométricas. Seno de este ángulo, cateto opuesto, o sea, el cateto opuesto al ángulo en el que me posicioné, entre hipotenusa y entre r. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Teorema de Pitágoras, hipotenusa, o sea, el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Esto y esto se parecen. Acá voy a eliminar la fórmula de seno y coseno porque cuando a mí me dan un valor de una coordenada rectangular, yo nada más conozco los valores de x y de y. Yo todavía no saco los valores de r, entonces estas dos fórmulas no me sirven. Me voy a quedar con la de la tangente, pero para sacar no nada más la tangente del ángulo, sino el ángulo completo. Ahí recuerden en trigonometría cómo se despejaba. Tangente del ángulo es igual a y sobre x, queda como ángulo es igual a tangente inversa de y sobre x. El teorema de Pitágoras lo voy a reescribir, en vez de la hipotenusa que se llame A, mi hipotenusa se llama R, o sea el radio vector. Cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos, o sea, los valores x y y de la coordenada rectangular. Aquí está ya, vimos gráficamente que esto y esto son lo mismo, pero ahora vamos a ver matemáticamente por qué son lo mismo. Esta fórmula me la traigo para acá y les recuerdo que el primer valor que dan las coordenadas rectangulares siempre es el de x. X cuadrada más y cuadrada, aquí está el desarrollo. Radio cuadrado es igual a 169, pero yo no quiero el radio cuadrado, yo quiero el radio normal. Este cuadrado se pasa como raíz y me da exactamente 13. Entonces, radio vector es igual a 13. El ángulo se saca con la tangente a la menos 1 de 5 sobre 12, o sea, el valor de y entre el valor de x. Cuando dividan esto, les voy a pedir que utilicen 4 decimales siempre para reducir el margen de error. Tangente inversa de este valor da 22.61. Y así se comprueba. Bueno, 22.6 ya está redondeado acá. 22.6 es a 23. Si se fijan, pues nada más no lo dio cerrado, pero quiero ver si algunos de ustedes pueden tener confusiones con esta parte de aquí, porque a lo mejor no saben sacarle todo el provecho a la calculadora. Pueden buscar un video en YouTube para ver cómo se introducen, pero aquí les voy a decir. Para meter estos valores, para hacer esta operación, lo primero que tienen que hacer es localizar las teclas de Shift, seno, coseno y tangente. Arriba de seno, coseno y tangente normal están seno, coseno y tangente a la menos 1. O sea, son sus funciones inversas. Para activar las funciones inversas necesito primero teclear el Shift. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en la calculadora? Primero van a teclear el Shift, después van a teclear la tangente para activar tangente a la menos 1 y después van a agregar el valor, o sea, 0.4166. Ya nada más le dan igual y aquí está. Les digo, aquí pues ya son funciones que debieran de conocer desde trigonometría, hay que repasarlas y si no, pues pueden consultar, hay diferentes fuentes. Y ahí está el cómo llegamos hasta este punto y ahí está la comprobación. Les voy a pedir que todos los ejemplos que vengan en las presentaciones los tengan en su libreta, por favor, tomen nota. Vámonos con el ejercicio 1, 2 y 3. Son 3 puntos. Aquí están, primero, segundo y tercer cuadrante.
Tienen valores diferentes, aquí las dos son positivas, aquí tenemos la de X negativa, la de Y positiva, y acá tenemos ambas negativas. Vamos a ver qué sucede. Para cambiar de sistema rectangular a polar, necesitamos los radios vectores, por eso les pongo flechas, y el ángulo que siempre se va a medir desde aquí, desde la parte positiva de X, ahí empiezan los 0 grados. Ahí está todo el procedimiento del primer ejercicio. X2, Y3, hago la sustitución acá también, lo meto a la calculadora y aquí está. 2,3 equivale a 3.6, o sea, 1, 2, 3.6 a 56 grados. ¿Sí? Ahí está. El primero puede que no tenga ningún problema porque es similar al otro ejercicio, pero para hacer el segundo les voy a pedir que hagan ustedes primero el intento, la sustitución para ver qué sucede. Aquí está el radio vector que me interesa y les quiero enfatizar que el ángulo que a mí me interesa medir siempre va desde la parte positiva de X hasta acá. Entonces tengo radio vector y este es el ángulo que necesito calcular. ¿Qué sucede? Aquí meto los valores. Menos 3 al cuadrado, 9 positivo. Todos los números negativos que se elevan al cuadrado se hacen positivos. Raíz de 10, 3.16. El ángulo tangente inversa de Y entre X. 1 entre menos 3, más entre menos, menos. 1 entre 3, 0.3333. Cuando esto lo meten a la calculadora, les va a dar un ángulo negativo. ¿Qué significa ese ángulo negativo? Bueno, primero vamos a analizar el valor. 18.43 no puede ser porque eso sería un ángulo que estuviera por aquí. Un ángulo de 18 grados significa que la línea iría por este lado. No es el caso. ¿Qué pasa? La calculadora no puede medir ángulos de más de 90 grados. Por eso lo que hace es decir, ¿sabes qué? Metes esto, tangente a la menos 1 de menos 0.3333. Y le dices a la calculadora, sácame el ángulo. La calculadora te va a decir, no puedo, porque es un ángulo de más de 90 grados. Entonces, como no puedo moverme hasta acá, lo que voy a hacer es que voy a invertir el sentido, eso significa este signo menos, que está invirtiendo el sentido de la medición. Entonces dice, son 18.43 del lado negativo de X. Entonces esos 18 menos 18 están aquí. Menos 18 grados. Ahí está. Esos menos 18 grados me los está midiendo desde la parte negativa de X. Por eso le puso ese signo. ¿Qué tengo que hacer yo? Es decir, el ángulo, la calculadora lo que hizo fue, a partir de 180, mejor le restó los 18. Es lo mismo que hay que hacer. Si el ángulo me dio negativo y está en el segundo cuadrante, le sumo 180 y ya me da el ángulo real. 162.57. Eso es el ángulo que mide de aquí para acá. Yo no me puedo quedar con el de menos 18. El de menos 18 es un dato, es información, pero no es el ángulo real. Entonces, eso es lo que sucede con las coordenadas del segundo cuadrante. Hay que observar, igualmente aquí, vamos a observar desde ahorita. El ángulo que yo voy a medir viene desde aquí hasta acá. Si se fijan, este ángulo entonces va a ser de más de 90, incluso más de 180 grados. Vamos a ver los cálculos. Ahí está, radio vector 2.9, no hay problema con eso. Menos entre menos, más. Y aquí el ángulo sí me lo dio positivo. Pero si se fijan, me da un ángulo de 59. ¿Qué quiere decir? Ese ángulo de 59 ha de andar como por acá. O sea, si yo mido aquí 59 grados, es un ángulo por aquí. Me lo deja positivo porque la calculadora lo que hace es extender esta línea. La extiende. O sea, nosotros sabemos que el radio vector va del origen al punto, pero la calculadora lo que hace es extenderlo y aquí es donde te lo calcula, por eso te lo dio positivo. Te dice, es un ángulo de 59 grados. 59, pero ese no es el ángulo real. Tu ángulo real va de aquí hasta acá. Si te fijas,
lo que podemos hacer es alternar. Estos 59 grados son los mismos que miden acá. 59. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a medir el ángulo. 90, 180 más 59. Y aquí está, 239. Tu ángulo no es de 59 aunque esté positivo. ¿Por qué? Porque tu vector está hasta acá. La calculadora lo extiende y por eso te dice que son 59, pero tú necesitas saber el ángulo real. Por eso tienen que observar muy bien las posiciones de los puntos. Bueno, entonces, en el tercer cuadrante nos la dio positiva, pero aún así hay que sumarle 180. Para no quedarnos con la duda, vamos a ver qué pasa en el último cuadrante. Voy a buscar un punto en 3 en X. Este sería 3 en X y menos 3 en Y. Ahí está. 3 en X menos 3 en Y. Vamos a pensar tantito. El ángulo que yo voy a medir de aquí va a ser desde aquí, más de 90, más de 180, más de 270 y llega hasta acá. ¿Se fija? Ojo, el ángulo que nosotros tenemos que calcular tiene que ser de más de 270 grados, porque fíjense cómo está dando toda la vuelta. Está rebasando. Ahí están los cálculos. Cualquier número negativo elevado al cuadrado se hace positivo. Vamos a ver qué pasa acá. Menos entre más, menos. 3 entre 3, 1. Tangente a la menos 1 de menos 1 da un ángulo negativo de 45. Ese negativo no lo midió de acá. Vean la posición. Mi punto está aquí, no está acá. Entonces, ese ángulo negativo, de nuevo, como la calculadora no puede medir ángulos de más de 90 grados, lo mide al revés. En el caso del segundo cuadrante, aquí, dijimos que el negativo lo sacó porque se volteó a medirlo hacia acá. Lo midió del lado contrario. Pero en este caso, no lo va a dar negativo porque lo va a medir hacia abajo. Cuarto cuadrante. Entonces, esos menos 45 grados me los está midiendo de aquí hacia abajo. ¿Cuál es el ángulo real? Vamos a razonar tantito. La vuelta completa son 360, pero yo no di la vuelta completa. Yo me quedé 45 grados atrás de la vuelta completa. Entonces, aquí lo tengo en diferente orden, pero es a los 360, la vuelta completa, le estamos restando los 45. Y aquí está. Entonces ahora sí, este ángulo de aquí hasta acá es de 315. Ese es el ángulo real. Y bueno, así respectivamente con todas estas situaciones que se encuentren, sí hay que observar, hay que prestarle mucha atención al plano para saber, para razonar los valores que estamos calculando y poder complementar el análisis. Bueno, de mi parte ahorita sería todo con este video. Los invito a que sigan consultando varias otras fuentes de información y espero que este video y la instrucción les haya servido. Hasta luego, que tengan buen día.